Hola amigos, qué ganas tenía de que llegase este momento. Por fin toca hablar de Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de la humanidad. Prestemos en primer lugar atención a su situación geográfica, sin lugar a duda muy especial. La civilización egipcia se desarrolló en una franja de tierra fértil, un valle, atravesada por el magnífico río Nilo y rodeado a uno y otro lado por el desierto del Sáhara. Los egipcios dividieron el territorio en dos regiones. Por un lado, el Alto Egipto, que, atención, está situado al sur. El Alto Egipto es un estrecho valle fluvial de no más de 30 kilómetros de ancho, pero con unos 900 kilómetros de largo. Allí, en este estrecho valle, se concentraba la vida frente al desierto. Y en segundo lugar, la segunda de las regiones es el Bajo Egipto, localizado al norte, junto a la desembocadura del río Nilo, donde el río se ensanchaba y se formaba un delta. Dentro de su país, dentro de Egipto, los egipcios distinguían, por otra parte, entre la Tierra Negra, o Kemet, muy fértil para la agricultura, y la Tierra Roja, o Deseret, término con el que se hacía alusión a los terrenos áridos del desierto. Como ya imaginarán, la vida de los antiguos egipcios estaba intensamente marcada por el río Nilo, y en concreto por las variaciones en el caudal del mismo. Durante la temporada de lluvias, entre primavera y verano, el valle quedaba completamente inundado. Sin embargo, esto no era un problema, ya que al retirarse el agua, la tierra quedaba empapada y fertilizada por una fina capa fertilizante llamada limo, lo que permitiría más tarde el cultivo de cereales y la obtención de maravillosas y cuantiosas cosechas. Es por ello que decimos que el río Nilo lo fue todo para la civilización egipcia. Y ahora nos vamos a centrar en la vida de los campesinos egipcios, en la vida de una pequeña aldea situada en alguna parte del valle del Nilo. Los campesinos egipcios eran autosuficientes, es decir, vivían de los productos que obtenían con su trabajo. Destacaba, como no, el cultivo de cereales, con el que se hacía el pan. También se producían legumbres, verduras y frutas. Además, los egipcios elaboraban vino a partir de las uvas e incluso cerveza con la cebada. También, por supuesto, tenían animales domésticos, de los que obtenían huevo, leche, carne y pieles. Como veis, los alimentos de los que se nutrían son muy parecidos a los de nuestra dieta. Estos campesinos, por otra parte, vivían, como ya he dicho, en pequeñas aldeas en las que se intercambiaban productos mediante el trueque, ya que todavía no existía la moneda. La mayor parte de la tierra, por cierto, era propiedad del faraón, y los campesinos que las trabajaban tenían que pagar un impuesto en especie, es decir, en producto, tras cada cosecha. Ya hemos hecho referencia a un elemento fundamental para entender la civilización egipcia, el faraón. El faraón era el dueño de Egipto, su rey lo llamaríamos nosotros, y tanto la tierra como sus habitantes estaban bajo su dominio y a su servicio. Era considerado un intermediario entre los dioses y los seres humanos, e incluso podríamos decir que era entendido como un dios en vida. De hecho, se pensaba que incluso después de muerto seguía protegiendo a los egipcios, y por ello se le construían enormes tumbas, las famosas pirámides de las que más tarde hablaremos. Los faraones
Aunque tenían mucho poder, todo hay que decirlo, también tenían muchas responsabilidades. Debían proteger a la población y asegurar la prosperidad del país. Se les hacía responsable de la salida del sol, de las crecidas anuales del Nilo, de la felicidad del pueblo o incluso de la vida más allá de la muerte. Además, estaba el faraón al frente de la administración, del gobierno. Controlaba las finanzas públicas, el dinero, redactaba las leyes y dirigía el ejército. Debía mantener, por otra parte, una buena relación con los dioses, dadas sus responsabilidades, y para ello se construían grandes templos donde se adorasen a los múltiples dioses egipcios. Los faraones ocupaban la parte alta, la cúspide de la pirámide social egipcia. Una sociedad, como entenderán, muy jerarquizada. Junto al faraón había una minoría dirigente que disfrutaba de privilegios como no pagar impuestos y que sometía al resto de la población. Estaba compuesta por el propio faraón y su familia, los nobles y los sacerdotes, además también de importantes funcionarios como los escribas, aquellos que se encargaban de redactar la documentación en la famosísima escritura jeroglífica. Por debajo de esa minoría dirigente se encontraban los soldados, comerciantes y artesanos. Y, finalmente, la mayoría de los egipcios eran campesinos. Vivían en condiciones muy duras, pues la mayor parte de su cosecha iba a parar al faraón o a los sacerdotes del templo. Además, en época en la que no se podía trabajar, se tenían que ocupar de la construcción de las grandes obras arquitectónicas como templos o pirámides. Y finalmente, los esclavos, que se situaban en el escalón más bajo de la sociedad y que, como ya he dicho en alguna ocasión, más que personas, se les consideraba cosas. A estas alturas, seguro que estáis ya fascinados por el antiguo Egipto, pues todavía nos queda hablar de su religión y de su arte. En cuanto a la religión, tenemos que decir que los egipcios, al igual que los habitantes de Mesopotamia, eran politeístas, es decir, creían en diferentes dioses. Aunque cada ciudad tenía sus dioses locales, algunos de estos recibían un culto más amplio por todo Egipto. De ellos, los más importantes fueron, por ejemplo, Amón-Ra, el dios del sol y creador del mundo. También Horus, que simboliza el cielo. Y no podemos olvidarnos de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Y es que los egipcios creían en la vida después de la muerte y en la inmortalidad del alma, a la que ellos llamaban Ka. Para conseguir esta inmortalidad debían pasar por un juicio ante el dios Osiris y para ello necesitaban tanto el alma como el cuerpo incorrupto. Y esto dio lugar a una de las más famosas costumbres, tradiciones de los egipcios, la de embalsamar los cadáveres, la de momificarlos, convirtiéndolos en momias que depositaban en cámaras funerarias, con todo lo necesario para emprender el viaje al más allá. Dentro de la religión egipcia, cabe también hacer una breve parada para hablar de los templos. Los egipcios pensaban que sus divinidades tenían deseos y necesidades, como nosotros, como los seres humanos, por lo que construyeron grandes casas o templos para ellos. Allí, los sacerdotes realizaban distintas ofrendas y ritos para que estuviesen contentos y se portaran bien con Egipto. Además, los templos, además de ser centros sagrados, eran importantes centros económicos y culturales. Contaban estos, como podéis ver en la imagen, con una portada monumental, enorme,
que daba paso a una serie de salas que conducían finalmente hasta el santuario, donde se hallaba la estatua del dios y a la que solo podían acceder el faraón y los sacerdotes. Y ya, para terminar, y como hemos anunciado, vamos a detenernos en el arte. En primer lugar, en la arquitectura, y especialmente en una de las obras más famosas de la arquitectura de todos los tiempos. Me estoy refiriendo a las pirámides. Estas se realizaban con grandes bloques de piedra. Dentro de ella se hallaba la cámara principal, que alojaba el sarcófago del faraón. Su interior, el de la pirámide, tenía además forma de laberinto para evitar el saqueo, pues los faraones eran enterrados con un rico ajuar. Pero ya os digo yo que esto no siempre se consiguió y el saqueo de las tumbas era algo muy común ya desde la antigüedad. ¿Y qué decir de las maravillosas pinturas y esculturas egipcias? Los templos y palacios se decoraban con representaciones del faraón y los dioses, caracterizadas estas por su rigidez, por su falta de movimiento y expresión. También aparecen en templos y palacios escenas de la vida cotidiana, bailes, cacerías, que eran estas escenas tratadas con más realismo. En ambos casos se aplicaba la ley de la frontalidad. Así, y esto es muy característico del arte egipcio, la figura humana aparece con el torso, con el pecho en posición frontal, pero con las piernas y el rostro de perfil. No olvidar, por último, el hecho de que las imágenes se acompañaran siempre con la escritura jeroglífica, esa escritura de símbolos que usaban los egipcios. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Todo tiene su fin, queridos amigos, pero no lo olviden, el troglodita ilustrado les